¿Qué tal? Bienvenidos a Dimensión Rasgada, estamos en un nuevo episodio. Hoy día vamos a hablar de un libro del Nobel peruano Mario Vargas Llosa, un autor querido por muchos, rechazado por otros, amado por Cristian. Odiado por Eric. No. Muy polémico. Muy polémico. Sí, pero lo que no podemos negar es que es un buen libro, tiene una estructura muy interesante con muchas técnicas narrativas, así que Cristian, sin perder más tiempo, cuéntanos un poco más sobre el libro. Bueno, es la primera novela de Vargas Llosa y es su segundo libro. Antes tenía Los Jefes, que es un libro de cuentos. También este es el libro con el cual ganó el premio Biblioteca Breve y es uno de los primeros del boom latinoamericano. Narra la historia de unos cadetes del Colegio Militar Leoncio Prado en Lima, y uno de los ejes centrales, o con el cual empieza, es el robo del examen de química por parte del Serrano Cava, que va a robarlo y que rompe una ventana al salir, y por eso se inicia una investigación por parte de las autoridades del colegio. A partir de ese punto, la novela empieza a explorar las personalidades de los personajes principales y se desarrollan diferentes conflictos. Ese sería el punto de partida de La ciudad y los perros. ¿Qué resalta más? ¿Personajes? ¿La historia? O sea, la trama. ¿Qué dirían ustedes? A mí me parece muy interesante cómo Vargas Llosa demuestra en este libro que tiene un dominio narrativo, a pesar de, digamos, ser su primera novela y haberla escrito como a los 26 años, ¿no? O sea, hay una madurez, digamos, en varias partes de los elementos narrativos de la historia, tanto en la configuración de los personajes como en la estructura misma, en cómo se desarrolla la historia y se va adentrando, ¿no?, en el pasado de cada uno de los personajes protagónicos de la novela. A nivel de personajes, me parece que lo que hace Vargas Llosa es jugar con esta polifonía de voces que toma un poco por Faulkner y un poco también por Flaubert, que Vargas Llosa es un gran lector de ambos. Y también toma esta idea de novela cerrada, ¿no? O novela en círculo, que se le menciona, que es esta idea de tener un personaje y desarrollar sus conflictos internos y externos, pero a la vez cerrar la historia. Y lo vemos un poco con la estructura de la novela, que la estructura es muy particular porque además hay un epílogo que, como mencionamos en el capítulo de Dostoyevsky, sirve para es una especie de anticlímax, pero que me parece que aquí sí funciona muy bien. A diferencia que el de Dostoyevsky, a mí me parece que contrastando con lo anterior chocaba, aquí me parece que funciona porque le da esa redondez al personaje, uno de los personajes más interesantes, que es el jaguar. Sin el epílogo, la idea de jaguar que tenemos nos quedaría bien suelta. ¿Por qué? Porque no tenemos esta idea de el jaguar que rehace su vida, ¿verdad? Lo que pasa en el epílogo es de que se nota que el jaguar rehace su vida. ¿Y con quién? Con Teresa, ¿verdad? Sí, que en realidad es uno de los personajes femeninos. Creo que es el único personaje femenino relevante en toda la novela, ¿no? Claro, de importancia, porque ahí también están la Pies Dorados, la tía. Y hay algunos personajes femeninos, pero no tienen la trascendencia. Y eso también es una crítica que se le hace a Vargas Llosa, a los personajes femeninos que solamente sirven a los masculinos para que se desarrollen, ¿no? Sí, pues un medio para lograr algo, Sí. no un personaje tal cual. Tal vez ahí sí podríamos mencionar a Urania de La fiesta del chivo, pero es un libro que no voy a spoilear para que los que todavía no lo han leído. Como yo. Claro, como Moni, por ejemplo. Pero volviendo al punto, me parece que el epílogo sirve para eso, ¿no? Ojo, ya entramos de frente con spoilers, por si acaso. Pero me parece esta idea de la estructura que está bien hecha. Yo creo que Vargas Llosa sí trabaja mucho el tema estructural. Me parece que incluso eso hace que derive un poco a, no sé si descuidar, pero en todo caso dejar un poco no tan dibujado la cuestión de la redondez en personajes. Al menos ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Bueno, sería entrar, digamos, en la historia por sí misma, pero, por ejemplo, a mí me impresiona mucho cómo al inicio, en una parte, en uno de los primeros capítulos, se introduce el personaje de Gamboa, que es como este personaje de la generación de adultos, por así decirlo, ¿no? Porque en muchas partes del libro es desde los puntos de vista, o siguiendo, en todo caso, de muy de cerca, a personajes como el poeta, que es Alberto Fernández, o el esclavo, que es Ricardo Arana, ¿no? O un jaguar que al inicio nos dice que es jaguar, pero después lo descubrimos, ¿no? Claro. Me parece que Gamboa entra ahí para mostrarte otra perspectiva de lo que sucede y cómo desde su mirada adulta puede ver un poco lo que ocurre en el Leoncio Prado, ¿no? Entonces, cuando avanza la historia, por ejemplo, a mí me pasa que Gamboa se me vuelve un personaje medio ingenuo. Sí, es bastante ingenuo.
O sea, porque, claro, digamos, él es de algún modo esta representación, o en todo caso, es un personaje que quiere que las cosas se hagan como se han mandado que se hagan. Le gusta mucho cumplir la legalidad, ¿no? de lo que establece el código militar y el colegio militar específicamente. Por ahí que uno podría decir, ¿cómo no logra ver la construcción del mundo de ese colegio a partir de evadir las normas? O de las normas alternativas, por así decirlo. Entonces a mí me parece un poco extraño cómo Gamboa ha vivido toda su vida en el colegio militar, o bueno, enseñando allí, y cree que las cosas son siempre legales. Me parece muy extraño. A mí me parece que es como la visión de Vargas Llosa transfigura a una autoridad de esa forma. ¿Sabes por qué? Porque esto también lo retrata, y bueno, esto cambia el tono, que en la Siete de los Perros tiene un tono particular, pero los militares o los oficiales o la autoridad en Pantaleón y las Visitadoras tiene esta idea de Ingenuidad. ingenuo, tiene esta idea de ingenuidad, pero en Pantaleón y las Visitadoras está llevado por el tema cómico. Aquí tal vez yo lo veo con ingenuidad porque es parte de formación, no están ejerciendo un papel de estructura, sino son educadores. Yo pienso que el personaje de Gamboa es más bien un idealista, ¿no? Yo lo ubico como el típico profesor que trata de idealizar cómo debería ser el mundo, ¿no? O la institución en la que trabajas según el libro de normas, ¿no? Sobre el código disciplinario que rige este colegio, ¿no? Pero no es así, o sea, por lo menos yo creo que así como se retrata el colegio militar Leoncio Prado, creo que es una especie de proyección de cómo también funciona el Perú, ¿no? Entonces el Perú está plagado de personas que piensan que con llevar la política del más vivo pueden salirse con la suya y pueden conseguir lo que ellos quieren. Por ejemplo, muchas veces en los diálogos que tiene el teniente Gamboa con su superior, menciona de que de repente el código moral no es lo que hace que pueda ganar galeones, ¿no? Lo que hace que pueda ganar galeones es La viveza, la astucia, como él dice, ¿no? O sea, también ser militar es ser astuto. Dice, esto el colegio debe preparar a los muchachos para que puedan ser hombres de verdad. Ahí me permite un poquito llevar esto al lado creativo, ¿no? Me parece alucinante cómo la creación de esta novela ha llevado a estudios, ha llevado a casos. Una de las novelas representativas de Vargas Llosa, pero el tema creativo me parece alucinante. Y voy a compartirme, me van a regalar 2 minutitos de su tiempo para compartirles esto. Esto es una carta que le envió Vargas Llosa a su amigo Abelardo Oquendo, y estas fueron recopiladas y comentadas en un artículo en la revista Hueso Húmero de la edición número 35 en diciembre del 99. Dice así. La carta está fechada en Madrid el 11 de diciembre del 58. Dice: después de unos días de debilidad, volví a ponerme a trabajar, olvidándome de la penosa relectura de mis cuentos. He conseguido liquidar el abatimiento, reemplazándolo por la neurosis y el desvelo, el desgarramiento y los dolores de una madre que, caminando, pare quíntuples. Es una ridícula punzada de aguja en comparación con lo que se siente al escribir una novela. Ignoro si siempre ocurre así, pero yo voy a salir loco. Frente a la máquina siento mal humor, palpitaciones, odio, impotencia, excitación, fiebre, frío, diarrea, contención, ahogo, asco, vómito, vértigo, una inexplicable y espantosa desesperación. Dejo la máquina y me acuesto. Sueño despertarme por abismos larguísimos y siniestros en cuyas cimas me aguardan las lucientes bayonetas de los cadetes del colegio militar como una anchurosa cama de faquir, o revivo los malditos sábados y domingos de consigna, paseándome como una fiera rabiosa dentro de la grisácea cárcel de la Perla, sin poder salir, y las humillaciones matutinas, vespertinas y nocturnas, constantes, ineludibles, bochornosas de suboficiales, oficiales y brigadieres. Bueno, sigue, no les quiero aburrir, pero lo que me parece interesante es de que al escribir malestares o ideas que tiene Vargas Llosa, o que recuerda Vargas Llosa y que aparecen en algunos flashbacks, es muy difícil escribir una mala novela. Tienes ahí tu materia prima y lo que haces es, en este estado de efervescencia, plasmarlo nada más. Sí, pues tiene de ahí como que la materia prima de su propia experiencia en el colegio militar, ¿no? Pero sí, o sea, lo interesante es todos esos recursos narrativos que utiliza para poder narrar esta historia, ¿no? Y, porque una anécdota no es una novela, ¿no? Así como no lo es un cuento. Entonces, su talento como escritor, ¿no? Que puede... Porque yo creo que esta novela sí marca un
como un hito en la literatura peruana, ¿no? Esa es mi opinión. Eric. Para mí también, o sea, La ciudad de los perros sí que es una novela que introduce una serie de elementos que no estaban en la narrativa peruana y tampoco latinoamericana. Y que lo hace con una serie de argucia y de trabajo valioso. En relación a lo que decía Moni, de llevar una anécdota a una historia que se preste de literatura, Vargas Llosa dice estos detalles en su libro Cartas a un joven novelista, ¿no? Dice, pero me parece difícil que se llegue a ser un creador, un transformador de la realidad, si no se escribe alentado y alimentado desde el propio ser por aquellos fantasmas, demonios que han hecho de nosotros, los novelistas, objetores esenciales y reconstructores de la vida en las ficciones que inventamos. Y aquí viene el detalle, dice, los escritores que rehuyen sus propios demonios y se imponen ciertos temas porque creen que aquellos no son lo bastante originales o atractivos, y estos últimos sí, se equivocan garrafalmente. Un tema de por sí no es nunca bueno ni malo en la literatura. Todos los temas pueden ser ambas cosas, y ello no depende del tema en sí, sino de aquello en que un tema se convierte cuando materializa una novela a través de una forma, es decir, una escritura y una estructura narrativa. Predomina la forma. Yo lo que admiro de Vargas Llosa es de que esta historia de unos chiquillos en la escuela militar de Leoncio Prado puede parecer banal, es una historia más, pero lo que hace es la forma, como lo cuento. Hay unos borradores de Vargas Llosa que mencionan que el inicio no era 4, dijo el jaguar, sino era la narración de Cava, o era otro, pero que dice 4, dijo el jaguar, está mandando al ruedo a sus personajes, ¿no? Me parece un poco que la estructura narrativa que utiliza Vargas Llosa de una primera equisciente o una narración equisciente, de ahí pasar a unos vasos comunicantes o todo este conjunto de recursos narrativos que tiene, funcionan, ¿no? Y sobre todo que hace que todos sus personajes tengan profundidad, porque los personajes tienen profundidad. Sí, a veces no sé si tienen la misma profundidad siempre. ¿En cuáles no tienen profundidad? Bueno, yo, por ejemplo, me interesa mucho el personaje del jaguar, pero me interesa más el jaguar con la violencia, la vehemencia, la capacidad de liderazgo, esa fuerza desbocada que puede tener, digamos, dentro del colegio. Y a veces lo siento un poco como desligado de ese otro jaguar en formación que casi parece un niño despertando, acercándose, o sea, como si no tuviera esa violencia dentro de sí. Me parece que de repente, o sea, el jaguar que yo me imagino sí que tiene eso antes. No me imagino tanto al jaguar como es pintado en los flashbacks. Es interesante porque el jaguar que conocemos antes no sabemos qué es el jaguar, porque la voz narrativa que aparece y describe esta infancia que conoce y que empieza con estos pequeños coqueteos al tema delictivo, no sabemos qué es el jaguar, porque en ningún momento se identifica como el jaguar. Sabemos que es una voz narrativa y puede ser uno de los que están ahí dentro del círculo, también se llama círculo, me parece, del colegio, pero no sabemos qué es el jaguar. Descubrimos casi llegando al final qué es el jaguar. Entonces... Así yo lo descubrí bastante pronto. ¿En la mitad al inicio? Luego de 2 o 3 partes de ese texto que sin nombre, o sea, esto no puede ser el esclavo. Ajá. Yo pensaba que era el esclavo. Al principio sí, cuando mencionaba a Teresa, ese era creo que mi punto de duda, ¿no? Porque la mencionaba tanto y me parecía un poco creíble que este personaje solo es una chica, lo pudieran conocer varios personajes, ¿no? Cuestión de percepciones, a mí me pareció que era más el poeta también. Entonces, porque además el poeta también tiene una parte narrativa, tiene una línea narrativa que entra y sale. Ajá. Pero también hay espacios donde entra directamente la narración y ya no sabemos quién es, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Me parece que también ocurre en Vargas Llosa, que él cuida mucho a nivel técnico elegir, por ejemplo, al personaje de Alberto, que es el poeta, nunca narra desde primera persona. No. Y tampoco con el esclavo. No. En cambio, esas partes que son jaguar están en primera persona. Yo digo, no creo que Vargas Llosa, que de pronto ha decidido narrar la historia del esclavo en tercera persona, incluso con esas, ¿cómo decirlo? Recursos de multiperspectivista, por así decirlo. Tiene una suerte de leitmotiv en lo que dice, ha olvidado sus días cuando llegó a Lima. Entonces, creo que cuando él toma una decisión narrativa, es por algo, ¿no? Y por eso yo dije, no puede ser el mismo personaje, porque lo está haciendo hablar, y el esclavo no creo que lo haga hablar. Es curioso porque en una novela cuento largo o novela
corta, que es los cachorros. También se puede ver esto del efecto de quién narra o quiénes narran. En los cachorros hay un ellos, hay un nosotros en plural, y después están contando la historia, pero de un alguien. Y en un momento dice, ¿quién está narrando la historia? Está narrando la historia el amigo de tal, el amigo de Pichulita Cuellar. ¿Quién está narrando la historia? Pasa algo parecido con esto. Entonces creo que a Vargas Llosa le interesa mucho el narrador. Un narrador multiperspectivista, equisciente al mismo tiempo, pero que juega un poco con la historia. Hay algo que yo quiero mencionar, que pocas veces se menciona cuando se analiza La Siete y los Perros, y es el tema sonoro. En los diferentes capítulos hay inicios que siguen la historia anterior o parten de un momento emocionante. El inicio del capítulo 2 de la primera parte tiene una sonoridad y un ritmo genial, que me parece hermoso escucharlo. ¿Y cómo sé o cómo podemos comprobar esto? Por cómo suena. Voy a leer esta partecita chiquita que me parece genial, y con esto ya termino las lecturas porque estoy leyendo mucho. Dice: cuando el viento de la madrugada irrumpe sobre la perla, empujando la neblina hacia el mar y disolviéndola, y el recinto del colegio militar Leoncio Prado se aclara como una habitación colmada de humo cuyas ventanas acaban de abrirse, un soldado anónimo aparece bostezando en el umbral del galpón y avanza restregándose los ojos hacia las cuadras de los cadetes. La corneta que lleva en la mano se balancea con el movimiento de su cuerpo y, en la difusa claridad, brilla. Al llegar al tercer año, se detiene en el centro del patio, a igual distancia de los 4 ángulos del edificio que lo cerca, enfundado en su uniforme verduzco, desdibujado por los últimos residuos de la neblina. El soldado parece un fantasma. Tiene una sonoridad finísima, peculiar, y cada palabra tiene un efecto decisivo en lo que está narrando. Me parece un tema sonoro ideal. Vargas Llosa leía mucho a Nabokov. Nabokov también tiene estos inicios espectaculares, el inicio de Lolita. El tema sonoro es muy bueno, y también tiene en Flaubert algunos inicios muy buenos. Entonces el tema sonoro me parece algo rescatable en la novela, que va a esto a ser, me parece, mucho mejor en Conversación en la Catedral, pero aquí se nota. No, sí, o sea, sí hay una sonoridad en Vargas Llosa, sin duda, y está en toda la novela, y a mí me sorprende cómo mantiene ese recurso de la sonoridad, y está presente en toda la novela, ¿no? Hay algo, creo que tú, Moni, destacabas de Vargas Llosa, a diferencia de otros autores del boom, que era el tema del trabajo, ¿verdad? Carmen Balsex decía de Vargas Llosa que García Márquez era el genio y Vargas Llosa era el alumno número aplicado. 1. Sí, creo que es por eso que en algunas de sus entrevistas menciona mucho a Flaubert, ¿no? Porque es leyendo las cartas que Flaubert te mandaba con su, digámosle, novia, ¿no? O amante, qué sé yo, Colette, en las que detallaba este paso a paso de cómo escribió Madame Bovary, ¿no? Todo ese, o sea, esa disciplina día tras día con la que se sumergía en la escritura de su novela, ¿no? Y cómo es que la disciplina a veces también puede vencer el talento. Yo creo que esa es una de las cosas que al menos en Vargas Llosa se ve bastante presente. Y esto es lo que tú hablabas, Maverick, de que más que la historia, yo también recalco eso, Vargas Llosa, más que tener una buena historia, tiene una buena forma de contar esa historia, ¿no? Con diversos recursos que adopta de el mismo Flaubert, como menciona Moni, o también de Faulkner, ¿no? Faulkner, sí, en El Ruido y la Furia, que hace al inicio, combina personajes y no sabemos quién está narrando o quién está hablando. Y lo mismo pasa acá con Vargas Llosa, no sabemos si, o bueno, de forma clara quién está narrando. En ciertas partes es así, ¿no? Especialmente en las partes en las que narra, creo que las cosas más peliagudas, ¿no? O las más controversiales también, ¿no? Como el tema de la violación a los animales, o la casi violación de un alumno. Lo de la gallina, me parece. Esas son escenas muy fuertes, y que entiendo muy bien porque en su momento fue una novela también muy controversial, ¿no? Que en la película no lo graficaron, no sé si... Gracias a Dios. No llegaron a ver la película, en la película no graficaron esa escena de la gallina, por suerte. Pero lo que hace Vargas Llosa es te muestra un mundo masculino bien fuerte. Creo que a diferencia de otras novelas de la época, lo que te muestra es, ok, si te quieres formar en estas sociedades, lo que te va a pedir el mundo masculino es esto, ¿no? Vamos a ver si vas a poder vencer a este tema de lo masculino, ¿no?
que dicho sea de paso se explora mucho en Bukowski también, pero acá es un poco más latinoamericano, ¿se puede decir? Sí. Desde el lado del poder, que siempre maneja mucho Vargas Llosa, ¿no? ¿Quién se impone sobre quién? ¿Quién termina como mangoneado, ¿no? ¿Quién lidera? Pero hasta qué punto ese liderazgo, ¿no? Es continuo, ¿no? Porque también pasa ahí algo interesante con el liderazgo del jaguar en algún punto, ¿no? ¿Quién realmente lidera? Y el jaguar es el jaguar en sí, porque en un momento parece que el poeta tiene un poder total sobre las acciones, no desde la cara visible, sino de las acciones, porque el poeta va a trazar, ¿sí es la palabra? Lo atraza al esclavo con Teresa, ¿verdad? Ajá. Y en la narrativa pues se entiende de que empieza a salir con Teresa y esto repercute en la culpa. Y esta culpa hace que el poeta se transforme en una especie de un falso jaguar, porque lo que hace es ser parte un poco de los demás y la culpa lo carcome al poeta. O sea, yo creo que el personaje del poeta, de manera psicológica, es un personaje que trata de reafirmarse continuamente, ¿no? Incluso estas formas que él tiene de limitar en ciertos aspectos al jaguar es una forma más en cómo en la adolescencia los jóvenes buscan su propia identidad, ¿no? O sea, las personas que admiran de repente en secreto, porque a mí me parece que el poeta admiraba de alguna forma al jaguar, aunque no lo diga en voz alta, ¿no? Trataba de asimilar ciertas actitudes o comportamientos, ¿no? Y por eso que el esclavo en algún punto de los diálogos se lo menciona, ¿no? Estás pareciendo al jaguar o algo así. Sí se lo dice. Hay otro detalle que me parece importante y no sé si ustedes también se hicieron la pregunta, y esto Vargas Llosa lo toma en varias conferencias de ¿quién mató al esclavo? Ajá. ¿Quién mató al esclavo? Ajá. Porque, a ver, acá tenemos versiones diferentes. Tenemos la versión del mismo Vargas Llosa, que es su idea principal. La primera idea que tuvo Vargas Llosa fue de que el que iba a matar al esclavo era el jaguar, y que eso no se iba a saber hasta el final, ¿verdad? Pero como, y aquí repito la importancia del epílogo, el epílogo es tan importante que cuando acaba la segunda parte se menciona esto del papelito de la carta donde dice yo maté al esclavo, le entrega esto el jaguar, ¿no? Y declara, pero eso es falso. O sea, nosotros como lectores entendemos que es falso porque hemos visto un poco el mundo interno del jaguar. ¿Y qué hace en el epílogo? En el epílogo se reafirma que el jaguar era una persona que podía rehacer su vida. A ver, no podemos afirmar que es falso. Lo que estamos es suponiendo que es falso porque tenemos este aspecto psicológico de que jaguar, más allá de lo que está bien o mal, digo, para él, o sea, de repente el asumir un rol de líder, ¿no? Es muy, muy, muy relevante en su vida en ese entonces, de estos años, ¿no? Porque el jaguar que vemos después es un hombre serio, se casa con Teresa, es la misma Teresa del esclavo y del poeta. Es increíble. O sea, ahí se ahorró personajes, ¿no? es otro recurso narrativo funcional. Sí, en realidad sí, porque en vez de que describas quién es esta mujer que engancha con el jaguar. Ahora, ¿sabemos el mundo interno de Teresa? Por supuesto que lo sabemos. Sabemos de la tía, sabemos por qué Teresa tiene esa personalidad. Pero bueno, al punto que iba era de que al jaguar estar con Teresa, no sé, a mí me pinta la idea de que el jaguar se quedó con Teresa, que no pudo estar ni con el esclavo ni con el poeta, pero sí con el jaguar, y pudo hacer una vida familiar medianamente, lo que ponemos entre comillas, normal. Por la espalda, ¿quiénes disparan por atrás por la espalda? Los cobardes. Los cobardes. ¿Jaguar era un cobarde para ustedes, chicos? No, pero es que hay muchas ideas que se contraponen. No podemos hablar así como que eso no es. Hay muchas zonas grises en las que no voy a poner así como que, mi opinión, esto sucedió así. Pero, un par de ideas grises. Por ejemplo, para mí el jaguar nunca ha sido un personaje violento. Aprendió a ser violento en la calle y por las circunstancias que le tocó vivir, porque era un poco de o matas o mueres, ¿no? No porque le naciera eso. Es más, para mí el jaguar, muy dentro suyo, es un personaje tierno. Un gatito en un jaguar. ¿Por qué? Porque, o sea, la forma en cómo se relata su pasado, si tú ves el principio del jaguar, como bien mencionó Eric, no se puede relacionar directamente con el jaguar, o sea, el que está estudiando en el colegio militar, porque para mí hay un trecho muy largo, ¿no? Yo creo que eso se da al punto de vista, porque el jaguar que tú dices, Eric, no tiene relación con el que tú ves ahí, es el jaguar que ellos ven. El jaguar que se nos muestra inicialmente es el jaguar
Del poeta es el jaguar. Del esclavo es el jaguar a mirada de los otros. Cuando vemos el verdadero jaguar, que Moni dice que me parece un gatito y no un jaguar, es el jaguar interno, el mundo interno que construye Vargas Llosa. Y ahí puede estar esta no unión que tú ves, ¿no? O sea, y yo pienso que Jaguar vuelve a ser el mismo Jaguar, o sea, el que es originalmente cuando está con Teresa, porque le recuerda a esa época tierna en la que él todavía era un ser como que, digamos, inocente, ¿no? Es como cuando dicen este refrán, no dejes que tus miedos te conviertan en una persona que no eres, o sea, porque los golpes de la vida de alguna u otra forma moldean nuestro carácter, nuestro temperamento, o sea, a veces se endurece por las cosas feas que nos pasan. Entonces yo creo que eso ha sucedido con el jaguar, ¿no? Por todas las cosas feas que le han sucedido, ¿no? Y por esa vida tan dura que tuvo que llevar, finalmente se le ha endurecido su cocoro. ¿Y cómo se llama? Cocoro, vayan a ver el segundo capítulo. Ah, sí, ya está. Por eso que nos reímos un poco. Ya, bueno. Para ti, Eric, ¿quién mató al esclavo? A mí me parece muy interesante como, no sé si proponiéndoselo o no, hasta donde entendemos, sin proponérselo exactamente. Vargas Llosa dejó una serie de pistas, o dejó la situación ambigua como para, si quieres, quedarte con la versión de que no fue el jaguar, hay elementos, y si quieres quedarte con la versión de que fue, también puede haberlo, ¿no? ¿O cómo lo ves tú, Cristian? Para mí no, para mí el jaguar es totalmente inocente y pongo las manos en el fuego por el... ¡Qué bárbaro! No, de verdad. Hay dos cosas interesantes. Este video, Mónica, o esta versión que cuenta Vargas Llosa en una conferencia, o en varias conferencias, donde se le acerca a un crítico francés, ¿verdad? Sí, donde le dice, usted no ha entendido el propio libro que ha escrito. Sí, usted le dice, no ha entendido su propia novela, ¿no? ¿Y por qué? Porque dice que el jaguar no mató al esclavo. La pregunta sería, si no mató jaguar al esclavo, ¿quién mató al esclavo? Puede, y yo tengo esta hipótesis, ¿no? Como yo creo que no lo mató el jaguar, para mí lo mató el poeta. No. A mí tampoco. ¿Por qué no, Eric? Es que... Recordemos al poeta después de la muerte del esclavo. Es un tipo que ha cambiado, que está devastado, que se queda mirando y llorando frente al ataúd. Recordemos el primer episodio de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. ¿Qué tiene? La culpa, Ya. después de haber matado, también estaba triste, Pero yo devastado. no creo que esa culpa sea por haberlo matado. Yo creo que esa culpa es la que él siente, uno, por haber atrasado con Teresa, dos, porque al desear que le pasen cosas malas, porque en el momento que él piensa que el esclavo está donde Teresa, él ira contra, como dicen, ¿no? Y va directo ya pensando qué es lo que va a hacer. Incluso piensa denunciarlo con el círculo, ¿no? De qué es lo que hizo el esclavo. O sea, piensa realmente en hacerle un daño físico y emocional a su amigo. Incluso él no acepta que es su amigo al principio, porque ahí tiene una especie de conflicto. Por eso lo mató. No, no necesariamente. O sea, puedes querer hacerle daño a alguien y no hacérselo finalmente. Eric, ¿por qué Además, o sea, no es un personaje violento y nunca lo ha sido. no? Que no sé, Pero no quiere matarlo. ¿Raskolnikov era violento? Claro que era este era un personaje como que con una serie de elementos, ¿no? Que trastornaban su psique, por así decirlo. Yo creo que el poeta tenía cierta culpa que lo llevaron a hacer el disparo. Y en realidad, si se dan cuenta, las personas en la escena estaban practicando tiros. Entonces no es de que necesite ser violento. No hay ninguna violencia de múltiples golpes. Es un disparo y ya está. Yo no digo que sea imposible, yo digo que es poco probable. Además, de repente hubieses quedado esa opción abierta si es que en la novela se hubiese narrado de que así como el jaguar estaba detrás del esclavo, también se hubiese mencionado de manera solapada. De repente estaba, yo no lo he encontrado, ¿no? De que también este poeta estaba así detrás. Entonces ahí podría caer la duda de que, sí, él también podría haber sido. El poeta estaba tan encaprichado con Teresa que salió del colegio militar para llegar antes que el esclavo para encontrarse con Teresa. ¿Se recuerdan de esa eso? Un adolescente con hormonas paradas. No, yo no creo que el poeta haya matado al esclavo. ¿Quién mata al esclavo? Yo, o sea, si yo tuviera que decir, diría que Vargas Llosa ha dejado más pistas por el lado de que fue el jaguar. El jaguar. Yo digo que fácil sí fue un accidente, no de los que narran los militares, ¿no? De que fue el mismo esclavo el que se fue. Eso sí es una sandez. Completamente. Eso no tiene sentido. Ajá, Sí. exacto. Pero sí, no descarto que pudo haber sido un accidente, ¿no? Pero no, para mí sí no ha sido el esclavo. Y tengo dudas con el jaguar, pero tampoco lo descarto. Okay. Además, ¿sabes por qué no ha sido el poeta?
Porque si el poeta tuviera culpa de haber matado al esclavo, él diría, yo lo maté, teniente Gamboa, expúlselo. No, él no diría eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque él tenía mucho miedo del fuero militar. Él tenía mucho respeto por el tema Pero militar. entonces, en ese caso, la culpa nunca lo ganó, pues. La culpa de la amistad. Y nunca tuvo, y si tuvo culpa de la amistad, ¿no tuvo tú culpa de matarlo? Porque recuerda, hay crimen y castigo, Cristian. Y al final Raskolnikov termina confesando por la culpa. Y en cambio el poeta jamás termina confesando. No todo asesino confiesa su culpa. Él acusa al jaguar frente a Gamboa, ¿no? Le dice, es más, y me parece un poco raro que el único que haga la deducción de que quien mata al esclavo tenía que ser el jaguar. El único que hace esa deducción es el poeta. ¿Por qué? Porque quiere incriminar al jaguar para librarse de la culpa. No, porque el esclavo era su amigo. O sea, realmente quiere saber quién fue, ¿no? O sea, vengarlo también está... O sea, no puede decir que es improbable, porque eso sería también... No digo que es Poco improbable, creíble. es probable. Solamente digo que era su amigo, pero él quería a Teresa. Él deseaba a Teresa. Quería, o sea, estaba encaprichado. Así como se le pasó al toque, porque terminó el colegio y como terminó saliendo con Marcela. No le quería de verdad. Dicho sea de paso, la figura de Teresa es un eje central, ¿no? En la historia. Pero bueno, vamos a ponernos de acuerdo quién mató al... No hay conclusiones. Al Conclusiones, esclavo. hay suposiciones. Sí, lo que sí podemos llegar a ponernos de acuerdo es que es una buena novela, ¿verdad? Sí, es un par de aguas, como dijeron, de la literatura peruana. Hace una serie de innovaciones. Demuestra una maestría en el trabajo con los recursos narrativos. Ahora, y eso también es interesante. La única vez que escuchaba a Vargas Llosa comentar negativamente su propio libro La ciudad de los perros es en una carta que le hace a otro autor peruano comentándole que ha conseguido por fin que lo publique, o sea, que quiere publicarlo al editor de Seis Barral, Carlos Barral, parece que es. Y ahí Vargas Llosa dice, yo quiero editarla, pero Barral quiere que salga tal cual. Me parece que lo ha sorprendido la cantidad de carajos que tiene el texto. Yo quisiera editarlo porque creo que es una novela inmadura, que tiene muchas cosas que hacer, que es una visión un poco, no sé, medio juvenil de los personajes, sino que no estaba aún convencido de la potencia del libro y ni de su madurez, que es algo que muchos se comentan ahora, ¿no? Y acá jugamos con dos ideas del libro, ¿no? Lo que es, yo los invito a comparar lo que es La ciudad y los perros, Los cachorros y finalmente Conversación en la catedral. Y creo que ahí sí combina lo que es, en Los cachorros, una visión más infantil de los hechos. En La ciudad y los perros, una visión juvenil, jóvenes pasando a la adultez, y en Conversación en la catedral, una visión adulta de los hechos, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado, más que edición de un mundo que le parece no adecuado para Vargas Llosa, yo creo que le funciona que sus personajes sean jóvenes. Y por eso creo que la crítica que haces sobre el teniente Gamboa es válida. Porque tal vez podemos llevar a que sus ideas no encajan con las ideas que se presentan por jóvenes, por los estudiantes, ¿no? Y ahí chirría un poco la narración. Pero por todo lo demás, me parece que hasta podemos decir un poco de suerte de que sus personajes sean juveniles y él teniendo esta idea juvenil de la vida, ¿no? En Conversación en la catedral, la cosa cambia y lo que hace Vargas Llosa es sus recursos narrativos los lleva al 1000, ¿no? Pero bueno, chicos, quiero recomendar algunas ediciones de La ciudad y los perros. Eric, tú tienes una edición, como en todos los episodios, ahí le recomendamos alguna edición. Esa es una edición, la común, ¿verdad? Sí, que sacó Peiza con el comercio a inicios del 2000. Lo pueden encontrar en Perú, en algunas ferias y a un precio muy, muy barato. La que tengo yo es una edición de Biblioteca Mario Vargas Llosa con una portada muy bonita, de una foto y unos perros, la clásica portada de los perros, y esta biblioteca de Alfaguara, muy buena. Pero también hay una, y para los estudiosos ya de esta novela, que hay muchos, recomiendo la edición de la RAE, la edición conmemorativa del cincuentenario de La ciudad y los perros. Muy buena edición que viene comentada, viene anotada, hay un análisis interesante. Esta versión de la RAE que también hace otros libros. Y unos datitos más, hay algunos libros que recomiendo para los que quieren entrar más en la novela, que son El cadete Vargas Llosa, escrito por Sergio Vilela, que es la historia oculta
Tras la ciudad y los perros. Y también quiero recomendar el libro La ciudad y los perros, biografía de una novela, de Carlos Aguirre. Y si quieren ya meterse al mundo de Vargas Llosa muy del fondo, tenemos algunos libros relacionados. Mario Vargas Llosa, reportero a los 15 años, de Juan Gargurevich, y una biografía de Vargas Llosa, pequeñita pero sólida, de la editorial Septiembre. Si tienen alguna duda por los libros, nos lo consultan. Maguito. Muchas gracias, chicos. Hoy día yo he estado más como oyente. Me ha encantado escucharlos a los tres, dejando aflorar ahí el debate, un poco ahí el ligero fanatismo de Chris. Ligero, muy obvio. Pero ha sido una charla muy bacán. Así que los esperamos también a todos para nuestro próximo episodio. Y que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya saben que pueden escucharnos por Spotify, en YouTube. Y subimos más contenido a Instagram y Facebook. El próximo episodio vamos a hablar de una autora muy reconocida en la literatura norteamericana llamada Shirley Jackson. Ahí los vamos a esperar con esa sorpresa. Estén al tanto de nuestras redes y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao. Gracias. Transmisión finalizada. Yo pensé que te caía mal Vargas Llosa, Eric. ¿Vargas Llosa? Bueno, aparte, ¿no? Bueno, a todos le cae mal, ¿no? A mí también me cae mal. Bueno, es bacán. ¿Vargas Llosa es bacán? Ya. Sus libros. Casi, sí, estaba bacán. cerca de la fonada ya.